Manual del buen cirujano. Estimado colega, si usted desea llegar a lo que se denomina un prestigioso cirujano, lea atentamente las condiciones que deberá reunir para poder lograr que todos lo admiren. Así como todos podemos decir que un clínico que, parado sobre la tumba de su paciente, le dice a los familiares: "Yo pienso que todavía debemos seguir esperando", el cirujano posee sus rasgos distintivos, los cuales pasaremos a describir. Posición. El buen cirujano debe caminar por el pasillo de la sala con paso lento, erguido, cabeza levantada, mirando hacia el frente, como oliendo mierda, sin saludar cuando avanza, dejando que la plebe se abra a su paso, creando un clima tenso que haga que los familiares de los pacientes, desde lejos, comiencen a recular y a cuchichear. Ahí viene el profesor. Creando este clima, podremos lograr, primero, que las enfermeras se limiten solo a escuchar las órdenes impartidas y no emitir opinión alguna, a lo cual están muy acostumbradas. Segundo, el familiar se sentirá inhibido de cuestionar respecto a dudas que para ellos son atendibles y razonables, y creer que con la sola presencia del profesor, la situación del paciente está totalmente bajo control, aunque éste no sepa ni cómo se llama el paciente en cuestión. Lemas del buen cirujano. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Todo paciente es quirúrgico hasta que se demuestre lo contrario. Cuando se demuestre lo contrario, también podría ser quirúrgico. El anestesista no come ni duerme. La calidad de vida es solo un mero detalle. Cuarto yo. La división hace la fuerza. Respecto a este último punto, cabe destacar la habilidad innata que posee el buen cirujano para inducir a la división natural. Normalmente en bandos, constituidos nunca más de 3 cirujanos, ya que la generalidad de los mismos tenemos un rasgo de egoísmo que no podemos dominar, lo cual nos lleva a esta situación. A veces se llega al punto de estar años sin dirigirse la palabra, por supuesto por reverendas pelotudeces, que ellos mismos se encargan de agrandar, mistificar y hacer de ello una verdadera causa nacional, lo cual les impide llegar a un diálogo de entendimiento, ya que se creen siempre dueños de la verdad y que el enemigo es un mercenario que conspira contra los intereses de la ciencia médica, cuando en realidad uno trata de la mejor manera posible de curar cada uno a su manera, trabajando con la mayor buena voluntad, en malas condiciones laborales, con un sueldo de mierda y encima aguantando a 2 pelotudos que viven enfrentándose por boludeces con el objeto de alimentar sus estúpidos egos. El buen cirujano nunca deberá decir "no sé", debido a que esos términos son incompatibles con su alto grado de soberbia. A lo sumo podrá decir "no sé de qué se trata, pero me opongo". Otra característica notable que poseen es la de no poder aprender lo que no está escrito en los libros, ya que estos han sido escritos, según ellos, por grandes profesores de alto nivel científico cuya verdad es indiscutible, y no advierten que los que escriben esos libros son seres humanos comunes, algunos con alto nivel científico, otros con no tanto nivel científico y otros directamente sin nivel científico. En la época de los griegos, decir que el sol se movía era una verdad indiscutible, porque los elementos que se poseían para efectuar un razonamiento lógico así lo determinaban. Y como vemos, lo que era una verdad absoluta y totalmente demostrada se derrumbaba con las aseveraciones de Galileo, quien siglos después demostró que la Tierra era la que se movía y no el Sol. Eso casi le cuesta la cabeza o arrimarse al calor de las brasas. Todo esto viene a cuento debido a que en un hipotético caso yo, médico mediocre, que se le ocurriera sugerirle al profesor que debido a mis observaciones basadas en mi humilde experiencia y mi escaso sentido común, me pareciera conveniente modificar ciertos aspectos en el tratamiento del ataque de caspa, seguramente me diría: "Anda a estudiar, animal". En cambio, si apareciera un artículo publicado en el Mongo Surgical de Nueva Caledonia, la modificación de ciertos aspectos en el tratamiento del ataque de caspa, publicado por el Dr. von Stroengen, que no lo conoce ni el loro, pero si viene de Nueva Caledonia debe ser cierto, no dudaría en aplicarlo, aunque al paciente se le caiga hasta el último pelo del culo. Estrategia. La entrada al ruedo o quirófano debe ser de manera elegante y sobre todo con la solemnidad que implica el acto quirúrgico. Aclaremos que solemnidad no es lo mismo que seriedad. Gorro, barbijo y con las manos hacia arriba,
con la mirada penetrante, recorriendo la sala con el fin de provocar el pánico prematuro y necesario en las instrumentadoras y enfermeras, de tono sostenido, logrando el punto justo cuando comienzan a levitar del cagazo, para que este clima perdure durante toda la cirugía. Una vez comenzado el acto quirúrgico, ante cualquier percance ocurrido en el mismo, se deberá echar en mano a los diversos recursos que utilizan para estos casos. El instrumental no es el adecuado para este caso. La culpa es de la instrumentadora que no sabe nada. La luz está fuera de lugar. Los guantes me quedan grandes. Este inútil de ayudante que tengo. El paciente no colabora. Sin protonizador catiónico magnético no puedo operar. Se entiende que todas estas apreciaciones deberán ir acompañadas de epítetos irreproducibles. Estas expresiones delatan nuestro alto grado de inseguridad a la hora de resolver un imprevisto, pero jamás se deberá demostrar el estado de nerviosismo. La autocrítica es algo inimaginable para un cirujano. Yo nunca me equivoco. Yo nunca me equivoco. Yo nunca me equivoco. Uno de los aspectos que debemos mencionar es la importante labor del anestesista, que según el cirujano es el ser despreciable que conspira durante todo el acto quirúrgico, tratando por todos los medios que la cosa se torne más difícil, empleando artilugios técnicos como el de utilizar el método de la montaña rusa en el manejo de la presión arterial del paciente, pisar el tubo de aporte de oxígeno, poner al mango el volumen del monitor, irse a tomar mate al recinto de al lado y sobre todo, ante la menor demostración de nuestra inseguridad, lo tendremos por sobre nuestros hombros diciendo ¿falta mucho? En realidad, falta mucho es lo primero que dice el anestesista antes de entrar al quirófano. A veces me pongo a pensar que los únicos que se ponen de acuerdo cuando hay conflictos laborales son los anestesistas, y eso me lleva a pensar que posiblemente no sean médicos. Finalizado el acto quirúrgico, llega el momento más difícil que debe afrontar el buen cirujano: informar a los familiares del paciente. Para ello, debemos tomar una actitud apesadumbrada, dando muestras de agotamiento, con el barbijo colgando, las botas puestas, la cabeza previamente rociada con solución fisiológica para parecer transpirados, y si podemos manchar con un poco de sangre el camisolín, el cuadro de la representación será aún más dramático. La salida se hará en silencio, estableciendo una pausa para dar tiempo a que todos los familiares se vayan aproximando. Cuanto más familiares se arremolinen en torno a uno, el marco se tornará más propicio para desarrollar nuestras cualidades actorales. Al principio suele establecerse un silencio entre los mismos, ya que nadie se atreve a preguntar, pensando en que algo haya salido mal, hasta que el más lúcido, cuando lo hay, pregunta: ¿y doctor, cómo salió la operación? Suspiro mediante. Debo informarles que la operación no fue lo que yo pensaba. Cuando llegamos a la zona crítica, nos encontramos con una información que no aparecía en los estudios previos, que nos dificultó mucho el acceso, por lo cual fue muy laboriosa la extirpación. Además, en el momento crítico de la extirpación, tuve que tomar una decisión muy difícil, pero por supuesto, debimos jugarnos como lo hacemos habitualmente. Pero doctor, ¿usted piensa que podrá salir de esta? Yo creo que de ahora en más está en manos de Dios. Nosotros y mi equipo hemos hecho todo lo posible. Momento de soltar lágrima. Aquí les dejo la pieza quirúrgica extraída. Dentro de un frasquito, con alcohol, la hemorroides extirpada. Otras características son las que diferencian los distintos comportamientos según las especialidades. Dígame, colega, ¿usted vio alguna vez a un clínico pelearse con otro para atender un paciente? Ahora bien, usted seguro habrá visto a dos cirujanos tomándose a golpes de puño por operar a un paciente. O tal vez agravando el estado del mismo para convencer al anestesista que el sujeto es quirúrgico y que hay que intervenirlo ya. Por ejemplo, 3 de la mañana. El tema es que a las 8 cambia la guardia y si no lo opera otro. Aparte, vaya tarea difícil si las hay, convencer a un anestesista a cualquier hora. Sí, seguro creerá que exagero. El propósito del buen cirujano. El buen cirujano tiene un único propósito: alimentar su ego. ¿Para quién opera el buen cirujano? La respuesta es obvia: seguro opera para curar al paciente. ¿Está totalmente seguro que es así? ¿Qué pensaría usted de mí si le digo que esto no sería tan así? Pregúntenle al buen cirujano: ¿cómo salió la operación? La operación fue un verdadero éxito.
pude aplicar aquella técnica quirúrgica que había visto cuando viajé a la Universidad de Zurich. Siempre le va a enrostrar algún viaje académico para humillarlo. Para ello usé el estroboscopio sinérgico de oblicuidad sinusoidal. Al principio me costó un poco, pero pude manejarlo perfectamente. Sí, pero ¿el paciente cómo anduvo? Bueno, la operación fue técnicamente excelente. Sí, pero ¿el paciente? Sin esa tecnología, habría sido imposible extirpar toda la masa ocupante del cuadrante superexterno del trimonio plesioico. Está bien, pero el paciente... Bueno, todo no se puede. El próximo me va a salir mejor. Usted podrá creerme o no, pero la naturaleza humana es una de las cosas más difíciles de descifrar o entender en este universo. Más aún, a la hora de analizar nuestro ego, o mejor dicho, nuestra propia estupidez, que es la mayor fuerza que gobierna el mundo y que posiblemente termine con la raza humana. Para finalizar, quiero transmitirle una frase de mi autoría. Se equivocará usted si desea aplicar las leyes de la física al insondable misterio del comportamiento humano. Saludos.